¿Cómo puede un profesor de un jardín infantil abusar de 11 chiquiticos y chiquiticas sin que nadie en ese lugar se dé cuenta? Bueno, este es un podcast que ustedes tienen que ver. Y bueno, por normativa de YouTube, tenemos que cambiar ciertas palabras y sabemos que ustedes nos van a entender. Y por eso vamos a utilizar las palabras chiquitico, chiquitica, o príncipe o princesa. Sabemos que ustedes nos van a entender. Y estamos hablando del caso específicamente de Freddy Aley Castellanos, que entre otras ya han salido denuncias de otro jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y este podcast lo tenemos que contar. Esto no puede volver a suceder. Están conmigo Margie Espinel, una mamita, Paula Narváez, también mamita, Catherine López, mamita, Angie Vargas, la tía de un chiquitico, y también con nosotros el doctor Robert Sicar, psicólogo forense. Porque es que, ¿cómo puede alguien, qué pasa en la mente de alguien para hacer algo de esa calaña con chiquiticos de 2 o 3 años de edad? Y todo comienza contigo, Margie. Cuéntanos cómo comienza todo esto. Todo comienza el lunes 28 de abril, que mi chiquitica entre juego y juego dice: mamá, beso pofe acá, señala la boquita. Nuevamente le preguntamos, y me dice: mamá, beso pofe acá, se señala nuevamente la boquita. En esa mandamos al hermanito pues a su cuarto, que pues también es un chiquitín, y nos quedamos con mi pareja y mi hija en el cuarto. Mi reacción es hacerle el croquis de un cuerpo y le digo: bueno, amor, mira, son tus ojitos, es tu boquita, las manitos, ustedes ya saben dónde. Muéstrame dónde más te besa el profe. Entonces la niña siempre se señala la boca. Mi chiquitina después le preguntó dónde más y pues ustedes ya saben dónde, y empieza a decir que el profe besa y hace jugando así con la lengua. Mi reacción fue llamar a la policía, y en esas yo veo que viene subiendo un motorizado y yo me fui corriendo a donde él y le dije lo que estaba pasando. Él entra a hablar con la princesa y ella les dice lo mismo. De ahí nos llevan al hospital sobre las 10:30 de la noche. Llega Policía de Infancia y Adolescencia, llega y como que, gracias, toman como las declaraciones y la dejan hospitalizada. El martes, sobre las 9 de la mañana, la ve psicología y trabajo social. Y ahí es donde corroboran el audio, que todo sucedía en el baño. Que él por medio de juego la llevaba al baño y la usaba. Yo no fui capaz de decirle al papá porque pues yo no sabía cómo decirle, la verdad. La psicóloga es la que le dice que su hija fue a... Yo voy ese día y pongo en conocimiento todo en el jardín, porque a mí el investigador de la SIJIN me dice: necesitamos saber los datos de él, cómo se llama. Nosotros solo teníamos conocimiento de que se llamaba Freddy, porque no sabíamos, o sea, él entró de un momento a otro al jardín, nunca nos dijeron: este profesor tiene tantos años de experiencia, va a este grupo de niños. No nos dijeron nada. Voy al jardín sobre las 4:20 de la tarde más o menos, esperando pues que ya todos los niños hubieran salido, que yo reconozco que yo voy alterada, y les digo que necesito hablar con la coordinadora. Me atiende la psicóloga, me atiende la señora de archivo y me dice: no está. Le dije: necesito los datos de un docente de acá. Mamita, toca que se espere.
yo voy en berraca y voy dolida. Y yo le dije, yo no me espero y ustedes me atienden ya o yo me encargo que todo el mundo sepa lo que está pasando acá. Ellas me entran a la oficina y me dicen, ¿qué es lo que está pasando? Yo le dije que ustedes acá adentro tienen un... No me querían dar los datos. No me querían dar los datos. Entonces ahí le digo, si ustedes no me dan los datos, ustedes son cómplices de lo que está pasando acá. Llama como que al coordinador de las sedes, me dice qué es lo que pasa, yo le vuelvo y le digo que tienen una ahí dentro, que necesito los datos porque ya me corroboraron en el hospital lo que le había pasado a mi princesa y me dan los datos. En esas el profesor va saliendo, o sea, apenas yo llego, el tipo entra y sale y se asomaba y entra y salía, estaba asustado. Si yo digo, si yo no tengo nada que temer porque estoy asustado, apenas estamos ahí, él sale y yo ya tengo los datos de él y voy a salir detrás y a mí me frenan la puerta las dos señoras que me tenían dentro de la oficina. Y yo las empujo y salgo. Estamos afuera de la institución y él me ve y arranca a correr. ¿Por qué me ve y arranca a correr si es que yo no le dije nada? Y en mi mal genio como mamá, en mi furia como mamá, arranco a correr detrás de él y lo alcanzo y le pego. Porque lo agredo. Y le doy durísimo. Porque es que fue mi chiquita. Él arranca, las profesoras me tenían, todo el mundo me tenía, y él arranca y se vuela. Y arranco otra vez detrás de él. Ya fue cuando va pasando como una patrulla y él ve la patrulla y él mismo como que la frena. Yo le empiezo a gritar en toda la calle que él es un... Él no decía nada. Él no decía nada. Si yo usted le estoy gritando en toda vía pública con todas las personas ahí, algo que usted no es, ¿usted qué hace? Usted se defiende, usted está la policía ahí, está la autoridad, diga, usted está loca, dígame algo. Tomó una posición sumisa, lo esposaron y quedó así, no decía, no se defendía, no hacía nada. En ese momento yo me subo a la patrulla porque a él lo mandan en la parte de atrás, esposado. Yo me estoy en la parte de adelante, como había solo un policía que pasó por ahí. Y como había tanto silencio, el policía dice, profesor, ¿usted está ahí? ¿Sigue ahí? Y él dice, sí, acá estoy. O sea, cínico. ¿Y de ahí qué pasó? Nos remiten hacia allá, sigue con una posición sumisa, lo ingresan, pero el policía dice, como viene tan golpeado, tengo que remitirlo pues a una UPJ, si no estoy mal. No supe más de él. El día miércoles se le hace el restablecimiento de derechos por parte de ICBF a la chiquita. El día jueves se entabla la denuncia formal en fiscalía, la de medicina legal, corroboran lo que pasó y y bueno, dicen que queda pendiente la parte de psicología forense, ya médico, medicina legal, como que corrobora esa parte. El día viernes yo voy al jardín a solicitar los papeles de la niña. Cuando yo entro, me atiende la coordinadora y me dice, ¿cómo está la niña? O sea, yo ya la verdad no entiendo. Yo le dije que yo quería retirar los papeles de la niña, me hacen firmar. Ese mismo día me entero que esta señora le dio los datos míos sin mi autorización a este tipo para que entablara una demanda por agresiones en mi contra. Adicional a eso, se supone que a partir del martes que yo voy a exponer lo que pasa en el jardín, queda supuestamente suspendido de sus labores mientras entra en un proceso de investigación. Si era así, primero porque ellos no notifican a ICBF que hay un presunto, porque lo reciben el día miércoles y porque lo reciben el día martes, porque se atreven a decir que lo de mi chiquita es un caso confuso. ¿Cómo van a poner en duda lo de una niña, lo de una chiquita, sobre el honor
de un tipo de estos. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. La chiquita ahorita está mal. Mi princesa tiene miedo. Ella no duerme. Ella no come. Ella está mal. La niña se me está bajando de peso. Ella se despierta asustada. Ella, ella dice, mamá, no quiero mamá, pero no más allá ya. Me contabas que inmediatamente armaste un grupo de WhatsApp. Yo sabía que yo no iba a tener respuesta por parte del jardín ni de ninguna entidad. Y yo dije, ¿y si lo de mi chiquita no es la única? Entonces, yo ese viernes saliendo del jardín, en la tarde armo un grupo de WhatsApp con todos los papás que yo tenía de los grupos que se manejaban en el jardín. En ese mismo momento, a varios papás, incluyéndome, nos eliminan de los grupos de ellos como para que yo no pueda sacar más números. Pero ya tenía pantallazos de los números, entonces pues, y ahí es donde yo les digo como por texto una parte y les envío 2 audios contándoles lo que le pasó a la princesita. Y ahí es donde Paula y Kate, que son las otras 2 mamás que se terminan o sea, se empiezan a enterar de los chiquitos de ellas. ¿Cómo te enteras tú, Paula? ¿Y qué Eso, sospechabas? Cuéntame un poco de tu caso. pues el 31 de marzo me escribió la coordinadora del jardín que mi hijo está indispuesto, que si por favor puedo pasar a recogerlo, eso tipo 2:30 de la tarde. Eso fue mucho antes. Sí, muchísimo antes. Entonces, pues yo le digo a mi hijo mayor que se dirija al jardín a recoger al chiquitín, ¿no? Entonces, bueno, él va a recoger el chiquitín, lo recibe, lo lleva para la casa. Eh, el niño va efectivamente muy indispuesto, va llorón, o sea, no era él, ¿sí? Entonces él me llama, me dice, mami, el chiquitín no está enfermo del estómago, él está duro, ¿sí? Entonces yo le digo, papi, pregúntele qué le pasó. Entonces él le empieza a preguntar al chiquitín, ¿no? ¿Qué le pasó? Él me manda un audio y me dice, mami, el chiquitín dice que el profesor Freddy le tocó la cola. Entonces, pues yo en ese momento me encuentro en el trabajo, yo trabajo con mi hija, entonces llamo a mi hija, le digo, mami, está pasando esto, entonces ella me dice, bueno, salimos de trabajar y de una para la casa, ¿no? Llegamos a la casa, cogimos al chiquitín, le preguntamos y él está como si fuera, como una actitud como miedosa, ¿sí? Como con miedo, como que sí cuento o no cuento. Entonces yo le pregunto, le digo, amor, dime qué pasó. Entonces él me dice, el profesor, le digo, ¿qué hizo el profesor? Entonces me dice, me tocó, pues ya saben dónde. Pero entonces yo como mamá lo pongo como en duda porque como a mí me habían escrito que él estaba con daño de estómago y que se había hecho en los pantalones, entonces yo dije, bueno, de pronto fue a limpiarlo o sí, él es el docente, él pues o sea, no, nunca se me pasó por mi cabeza pensar una atrocidad de estas. Pasan los días, desde ese día mi hijo empieza enfermo del daño de estómago, enfermo, o sea, él no quería hacer del cuerpo y el proceso que yo viví con mi chiquitín en la casa es, digo que lo que, en este momento como que lo que más me pesa, ¿sí? Como que la impotencia de ver de pronto visto todo lo que le pasó a él y yo no había reaccionado en ningún momento, eso es lo como que me tiene como con culpa porque él avisó en cierta forma, ¿sí?
pero pues uno a veces como papá no piensa que en donde uno deja a sus hijos al cuidado de personas profesionales, personas que están aptas ante un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante la sociedad, o sea, puedan ocurrir estas cosas tan horribles que estamos contando nosotras acá. Entonces, bueno, pasan los días, yo empiezo, bueno, a darle al chiquitín cosas caseras para que él haga. Él no permitía que le tocaran sus partes. Entonces, algo que me tiene muy frustrada, o sea, algo que me duele más que frustrar, sino que me duele, un día yo me siento con él y yo lo siento en la taza del baño y yo le voy a lubricar con aceite de olivas pensando que era el dolor que no lo dejaba hacer, que pensar de que se fuera a rasgar. Y él me cogió el cabello y me lo jaló. Y él me decía, no me vas a lastimar, mami, no me vas a lastimar. Entonces, yo ya cuando, bueno, yo llevo a Juan José el 26 de abril al hospital por urgencias, porque pues mi hijo sigue mal, no hace el cuerpo, yo ya me preocupo, yo digo, bueno, lleva mucho tiempo, no hace el cuerpo, es malo que él retenga su popó, porque era que él tenía ganas de hacer, pero él no quería. O sea, él sistemáticamente no quería sentir dolor. Lo ingreso al hospital por urgencias, nos dejan hospitalizado el 26, el 27 y salgo el 28 del hospital. Al niño le hacen una clase de procedimientos en el hospital, del limpiado de intestino, bueno. Llegamos el lunes 28 a la casa. El martes 29 de abril, mi hija mayor ingresa al chiquitín al jardín. Entonces lo recibe el profesor Freddy. Entonces él le dice que le muestre lo que le dijeron en el hospital, la incapacidad. Entonces mi hija le dice, le dieron 3 días de incapacidad, pero pues mi mamá y yo tenemos que trabajar y no tenemos quien nos cuide al chiquitín. Entonces él dice que él no lo va a recibir hasta que le muestre qué dictamen le dieron en el hospital. Pues nosotras lejos de imaginarnos algo así, entonces mi hija mayor habla con la coordinadora le dice que bueno, que no hay ningún problema, que deje el niño, que tranquila. Al otro día, el 30, mi hijo mayor recoge al chiquitín del jardín y está el profesor en las instalaciones del jardín. Cuando un día antes, Margie había puesto pues lo que le había pasado a la chiquitica de ella y ellos siguen o sea, dejando que él preste el servicio a nuestros chiquitos. El jueves fue festivo y el día viernes 2 de mayo es donde ella hace el grupo y yo trabajo muy cerca al jardín y a mi casa. Yo no sé si fueron cosas de Dios y Dios no sé. Sé que habían unas mamás el día viernes en el jardín como hasta las 5:30 de la tarde. Yo salgo a las 5 de la tarde. Donde yo, Paula Narváez, hubiera pasado por ese lado y yo hubiera visto a ese profesor ahí. Yo digo que yo de pronto ni siquiera estuviera acá porque yo hubiera, al enterarme de estas cosas, hubiera reaccionado diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas profesoras están encubriendo a este profesor en los actos que le ha hecho a nuestros hijos, ¿sí? Hay una complicidad total, porque no fue solamente fue mi hijo, sino también mi sobrino. Tiene 2 años, él estaba en otro curso. ¿Qué hacía el profesor Freddy cuidando niños de otro curso? Cambiando pañales. Si él tenía nomás a cargo un solo curso, que era el curso prejardín C. Entonces, estas son todas las preguntas ahorita como mamás que queremos que nos den respuestas, que nos pongan la cara, que nos digan el por qué nuestros hijos tanto tiempo solo con este tipo. Yo ya llevo el niño el 2 de mayo al hospital, inicio la ruta blanca. Estaban, Estábamos en la parte de urgencias, estábamos con la psicóloga, ella le estaba haciendo la valoración al chiquitín y entre esa hora de las 8:20, 8:30 me llama la coordinadora Paola Mora, preguntándome directamente cómo está mi hijo. Entonces yo me altero y yo le digo ¿usted por qué me pregunta cómo está mi hijo? ¿Usted qué sabe de mi hijo? ¿Usted sabía lo que le estaba pasando a mi hijo y a los otros niños? Y ella se queda callada, le digo, ¿por qué no habla? Entonces ella me dice, ay mamá, son especulaciones. Le dije, para usted lo que está diciendo mi chiquitín es una especulación y lo que comentó la chiquitina es una especulación. Sigo hablando con ella, no le corto la comunicación, entonces yo le digo, usted me tiene que responder por lo que le pasó a mi chiquitina, a la chiquitina, a los chiquitines que van llegando acá. Entonces ella me dice, estos son simplemente especulaciones. Y él está poniendo las debidas denuncias hacia las personas que lo agredieron. Le dije, tras del hecho. Yo le digo a ella, le digo, tráigame ese hijo, que yo misma hijo, porque usted cómo va a encubrir a un perro de estos. Entonces obviamente yo estoy muy alterada, yo soy muy temperamental, estoy sudando.
Entonces, bueno, ya la psicóloga me dice que me calme, que se tranquila. Entonces ella me dice, estamos en contacto. Le dije, en su vida usted va a volver a tener contacto conmigo. Así le dije yo a ella. Me estás diciendo que este tipo te demandó por agresión Sí, Sí, señor. incluso ya le llegó la y citación. tienes una citación, El día de mañana. o sea, Ujú. él es la víctima. Sí. Sí. Para ellas, Y fue muy él, rápido. Ahí Y ya, sí la ahí sí fue, mejor justicia dicho, actuó volando. rápido. y ahí voy con Katherine. ¿Cómo te enteras tú de todo esto y cuéntanos de tu caso? Pues en mi caso, el día viernes por la tarde recibimos el mensaje de Marchi por WhatsApp. Leímos un texto que ella mandó y ese texto a mí me destrozó. Y después ya comenzó, ella mandó dos audios, los escuchamos y yo también quedé en shock porque mucho tiempo atrás la niña me había manifestado no querer ir a jardín. Ella no quería ir a jardín, me lloraba. Los profesores me tenían que quitar literalmente la chiquitica del pecho. Ya me la jalaban y me decían, no, mamita. Y un día cuando yo llegué con el video, que yo hice un video, y le dije, profe, vea, le mostré el video que yo le había hecho a mi princesa unos días antes. Y ella, yo le dije, manifestaba que yo era mucho, porque yo era mucha, ella no quiere venir al jardín. Y la profesora me dijo, sí, lo que pasa es que la chiquitica es muy consentida y es muy llorona. Y yo le dije, ¿cómo así? Si es que ella estuvo todo el año contigo y no pasó esto. Es que por el cambio del profesor, ahorita está un profe, entonces él no las puede consentir, él no las puede, o sea, él no puede, por su profesión, él no puede, como hombre. Entonces yo le dije, no, pero es que a mí me parece muy raro que que la chiquitica esté manifestando que no quiere venir, sabiendo que con ustedes, con usted, profe, todo un año estuvo contigo. Entonces, ¿por qué ella ahorita llega a manifestar que no quiere venir al jardín? Entonces ella me dijo eso, me dijo, no, es que la niña es muy consentida y llora mucho. Entonces yo, bueno, los días seguí así hasta que cuando ya llega el mensaje de Margie, entonces ahí fue cuando yo entro de mí, dije, pasó algo. Cuando Margie nos comenta que le dijéramos y le preguntáramos a nuestros hijos qué manifestaban. Entonces yo fui y le pregunté a la niña y la niña me manifestó que el profe daba besos, muchos besos y que la tocaba. Entonces, de ese momento yo me derrumbé. Yo no, o sea, yo me culpaba porque de muy fondo yo sabía que ella estaba manifestando algo que no quería y ella no quería ir más al jardín. Pero eso es la ignorancia de uno de padre, de no haber escuchado a sus hijos, porque lo manifestaron, no a la forma que nosotros queremos, pero lo manifestaron. Y tú, Angie, la tía, Yo me entero por medio de un estado que puso Kate, de los videos de cuando Margie pues dio a conocer los hechos. Yo voy a donde mi chiquitina y días antes la niña normalmente pues no habla mucho. Días antes la niña había mostrado como si estuviera mal genio conmigo. ¿Sí? Normalmente, como era cerca el Día de los Niños, yo los llevo a ellos a hacer un plan, ya sea cine o algo. Yo, en medio mío, pensaba que ella estaba brava, era porque yo no había ido esos días. Cuando yo le digo a la niña, amor, ¿qué tienes? Yo no te puedo llevar porque no me pagaron. Pero en estos días vamos y celebramos el día. Y ella me dice que el profe le hace cosas malas a los niños, que ella no está triste porque yo no la saqué. Ahí es donde yo digo, algo pasó, ya luego veo los estados y ya ahí nos damos cuenta que pues no fue solo el caso de Margie, ni solo el caso de Paula, sino ya empezó a ampliarse con historias de los niños. Ahí ya hemos formado pues los planteles y nos hemos organizado como madres pues para dar a ver las inconformidades y las anomalías de todas las entidades, porque no solo fue bienestar familiar, fueron todas las entidades que tienen que ver en esto, que aún están ocultando cosas. ¿Cómo es posible que en medio de la reunión
la coordinadora estaba sacando los deberes, estaba sacando los discos duros. Sí, O sea, las grabaciones de las cámaras se las llevó el ICBF y no la fiscalía. no la fiscalía. Esta es la hora que no ha llegado fiscalía, CTI o algo. Solo se han tirado la bola entre una y otra entidad, pero a ninguno nos han dado respuesta. Me decías que ese domingo hicieron una reunión, pero no estuvieron directamente los del jardín. Cuéntanos un poco sobre eso. Ese día estamos las tres, Paula, Kate y yo, porque ese día tocaba hacerle pues a los chiquitos de ellas, el examen de medicina legal y psicología forense. A mi chiquita faltaba el examen de psicología forense. Yo allá voy en compañía pues de una policía. Que estaba encubierta. Estaba encubierta, sí, señor. Pues todos sabían que había pasado algo en ese momento con unos chiquitines, que una chiquitina había hablado, pero nadie sabía quiénes eran, ni mucho menos quiénes eran los papás. Pues yo llego, en ese momento Paula pues está en el hospital con su chiquitín, igual Kate. Yo llego y pues yo me siento. La coordinadora está en el primer piso. Las profesoras están en el primer piso en otro salón. Y en la parte de arriba donde está toda la citación están los funcionarios del centro zonal del ICBF que queda ahí pegado al jardín, ahí queriendo dar una explicación. Mi pregunta es, ¿qué hacen personas ajenas ahí diciendo cosas como, es que el profesor le pegaron tan duro que lo mandaron para el hospital y los papás de ese chiquitín le pegaron dentro de las instituciones? Yo me callé, esperé que siguieran como hablando hasta que en un momento, no sé qué cara tenía yo, pero la señorita que me estaba acompañando me dijo, ¿quieres intervenir? Y yo le dije sí. Y ahí interviniste. Ahí es donde yo me paro. Con el escaso de mi hija, que le pintaba todos los cuernos para coger y pasarle la lengua por sus partecitas. Y les digo, o sea, es que ellos no tenían nada que hacer ahí. ¿Dónde están las profesores? ¿Dónde está la coordinadora? Que suban y en la cara. Mi pregunta es, si a uno de grande le duele, ¿cómo será un chiquitín gritando, pidiendo ayuda? ¿Dónde estaba la coordinadora? ¿Dónde estaban las profesoras? ¿Dónde estaba todo el mundo atento? ¿Cómo es posible que en un jardín, si se supone que son personas de verdad el pro del bienestar de los chiquitines y demás, duden de la palabra de los chiquitines en ese sentido? Por un salón, por un profesor, en cada salón hay 22 chiquitines. ¿Dónde está el auxiliar? Que hay cámaras, hay una cámara por salón, claramente va a haber un punto ciego. ¿Cómo un hombre va a acompañar a chiquitines al baño? ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Cómo es que cuando Paula llega, las profesoras están en una oficina toteadas de la risa? ¿Cómo cuando bajamos todos los papás a exigir que esa coordinadora nos ve y se ríe en la cara de nosotros? Ese fue el detonante. Cada papá que entró al salón de sus hijos tuvo un detonante distinto, porque sabía que ahí habían sido abusados, en los baños. Yo no entiendo cómo funciona ICBF en ese sentido, pero claramente hay negligencia y desafortunadamente nuestros hijos terminaron pagando esta vez la negligencia de bienestar familiar. ¿La directora de Bienestar Familiar ha hablado con ustedes? Sí. Claro, ella se presentó el día miércoles de la semana antepasada A las ¿Qué instalaciones. a le las dijo? instalas del jardín. Nada. O sea, eso y nada fue lo mismo. Lo único que hizo fue aceptar que ella envió un equipo especializado Para del retirar los bienestar deberes. familiar para retirar los deberes y discos duros. Yo tengo eso en grabación, afortunadamente. Nosotros como papá le reclamamos a ella. ¿Por qué? Porque en algún momento yo le pregunto a la doctora Diana algo sobre la fiscalía y ella me dice, qué pena mamá, pero pues es que esto toca con fiscalía. Nosotros somos de bienestar. Ah, bueno, entonces ¿por qué cogieron los deberes ellos si ellos son de bienestar? Eso no les compete a ellos, no les corresponde a ellos. Déjame pasar entonces ahora al doctor Sicard.
psicólogo forense, con gran experiencia además. Usted las ha escuchado y las escuchó anteriormente antes del podcast. ¿En qué mente de una persona sucede esto? Vaya, sí, estoy, digamos que muy sorprendido. Pues primero que tengo que es darles mi respeto a estas señoras que están acá defendiendo a sus hijos, defendiendo a su familia. Eso es lo que debe hacer una madre, eso es lo que debe hacer un padre, y eso es lo que no estamos acostumbrados como sociedad. Así que por eso esto se vuelve noticia, porque hay unas madres que están defendiendo adecuadamente a sus hijos. ¿Qué le puede ocurrir a un sujeto que quiere hacer ese tipo de actos? Ciertamente no es nada normal ni nada natural. En ocasiones se puede llegar a pensar que ¿quién quiere trabajar con niños? Generalmente las personas que quieren trabajar con niños deben ser las personas más capaces, más competentes, más hábiles, que tengan o demuestren que tienen una gran capacitación que es psicopedagogía. Normalmente en países más desarrollados quienes atienden a los niños son las personas mejores pagas porque son los cargos más exigentes. Por ejemplo, estamos hablando siempre de la importancia de la infancia para nuestro país, pero no estamos escogiendo las mejores personas para que atiendan a nuestros niños. Ahí tenemos una de las principales dificultades, es cuánto está ganando un cuidador de niños, un docente, un psicopedagogo, un profesor. Realmente dentro de la escala salarial son las más bajas y eso hace que muchas personas competentes no concursen para este tipo de cargos. Así que son cargos que en ocasiones el que esté por ahí un poco desprogramado, el que conoce más o menos algo, el que hizo un curso de algo se ofrece, y como no hay muchas personas dispuestas a ir por pocos pagos, pues se pueden presentar personas como estas. Personas que no ganarán mucho dinero, pero tendrían acceso a sus fantasías. Y eso es un peligro. Un peligro que Y no claro, nos no estamos dando estamos cuenta. generalizando en este caso Sí, específicamente. en efecto, pero sí llama la atención porque esto no es un caso ni aislado, ni es un caso espontáneo que ocurre, no, lo hemos escuchado reiteradamente, es frecuente, es continuo. Claro, bienestar familiar tiene ahí las responsabilidades naturales que le da la ley, y está bien que lo hagan, pero los operadores tienen un régimen diferente de contratación al que bienestar familiar puede vigilar. Cuéntanos de eso. Bien, porque es que los funcionarios que pueden llegar a trabajar para el operador tienen una naturaleza contractual diferente a la que tendría un funcionario de bienestar familiar. El típico funcionario de bienestar familiar tiene más competencia, tiene más proyección, suele estar más estructurado, pero los que trabajan para el operador son personas que tienen muy bajas calificaciones, generalmente no generalizo, pero no tienen el mismo proceso ni filtro para selección de personal. ¿No hay unas pruebas que indiquen si una persona puede llevar a cabo ese cargo Sí. y qué peligros pueden haber con esa Sí, persona? hay cierta autonomía que el instituto le permite al operador para la selección de personal. Básicamente están esperando que se cumplan algunos requisitos básicos. Es que no debe haber requisitos básicos, sino debe haber requisitos máximos. Y los requisitos básicos son como que no tenga antecedentes, como que pues tenga un curso básico de atención a niños, generalmente psicopedagogía, y ya, que no tenga antecedentes penales. Pero estos sujetos son muy hábiles y ellos siempre no son ni violentos directamente, no llaman la atención, no son exagerados y al contrario siempre se muestran muy afables, muy dóciles, muy buena gente, por así decirlo, y a veces el operador contrata a esas buenas personas, pero no hace un filtro psicológico adecuado y ponderado de quién está acercándose a unos niños. Y sí hay pruebas psicotécnicas para poder evaluar adecuadamente a los candidatos. Lo que pasa es que el proceso suele ser más riguroso y más costoso. Entonces, por abaratar costos, bajan la selección de personal y no aplican todo el proceso sistemático, psicométrico y psicológico para detectar posibles riesgos en una conducta de alguien. Eso es muy peligroso porque si no evaluamos adecuadamente, ¿en manos de quién están nuestros niños? Un sujeto como esto
de qué sufre, qué tiene en su Ujú. cabeza. ¿Cómo puede ser un sujeto de estos capaz de hacer eso con un principito, una princesa de 2 o 3 años de edad? Sí, digamos que los estudios hablan de que alrededor de entre el 72 al 78% de los agresores sexuales infantiles refieren haber experimentado abuso sexual en su propia infancia, ¿no? Estos monstruos también fueron niños y muchos de ellos suelen decir que han experimentado violencia sexual en su infancia. El problema es, no todas las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia son agresores sexuales, pero porque ellos se quedan ahí fijados. Y resulta que es que el cerebro infantil no está preparado para las experiencias sexuales tempranas. Entonces, entre más pequeño sea un niño, tiene más impacto en el cerebro la violencia, porque le genera una experiencia que no está preparado su cerebro, le genera unas experiencias para las cuales no está preparado su cerebro, y eso genera en algunos de ellos una alteración neurológica en el funcionamiento del pensamiento del niño y genera fijaciones en esa etapa de su vida. Este señor muy probablemente tiene un tipo de fijación que nosotros llamamos parafilia, tiene fantasías con niños, por eso busca empleos donde haya niños. Tiene fantasías y entonces busca niños que puedan ser fáciles de acceder. ¿Y cuáles son los niños fáciles de acceder? Los hijos de los trabajadores. Porque los trabajadores se ven forzados a decir, oiga, ayúdenme a cuidar a mi hijo en el colegio. Entonces, lastimosamente, muchas de las principales víctimas de los pedófilos son hijos de padres trabajadores, de padres que tienen que pasar largas jornadas de trabajo y tienen que dejar a sus hijos a cargo de instituciones o de personas. Y los agresores lo saben. Saben que esos son los niños ideales para poder abordarlos bajo técnicas. Entonces, como es una fantasía, nunca se van a mostrar ni violentos ni agresivos, sino a través de juegos, a través de secretos, a través de simpatías, a través de dinámicas. Acaban a los niños y los niños bajan sus defensas porque están jugando o porque es una profesora, es una autoridad. Entonces hay una confianza en la persona que me está cuidando. Los niños aprenden que los adultos normalmente, pues, hay que confiar en ellos. Y eso es lo que aprovechan. Y ahí ustedes me estaban diciendo de que él decía que era un juego. Sí, sí, ahí el juego de los zombies, este tipo jugaba con ellos y varios juegos porque inicialmente cuando hicimos pues le preguntamos al chiquitín qué había pasado, él decía que no quería volver a recoger las fichas porque él no había botado las fichas, él no quería acercarse a recoger las fichas. Entonces él decía en el rinconcito, las fichas no las quiero recoger porque allá me duele. Sí, o sea, allá eran desde este tipo. Ujú. Aquí a mi chiquitín ya saben dónde, entonces él ya quedó que él no quería ya en las fichas, ¿sí? Y también ahí había otro juego de los zombies, donde este tipo sacaba, pues, y se lo pasaba por la cara y los ojitos a los niños. Sí. Entonces, varias clases de juegos, este enfermo era, habían otros que cuentan que la hora de dormir era algo que no querían los chiquitines, era algo traumatizante para ellos. Ese profesor era el terror en el jardín. Entonces, si usted se hace chichi, entonces lo mando para donde el profesor Frey, las otras docentes. Si usted se hace chichi, el profesor Frey. Si no se come la Si no ensalada, se come la ensalada, entonces con el con el profesor profesor Frey. Frey. Y mi chiquitín, él nunca le ha gustado la ensalada y él siempre manifestó en el proceso dentro del uso de este tipo, no quiero volver porque no quiero comer ensalada, no quiero que él me obligue. Y entonces, pues obviamente es todo esto lo que uno hoy en día arma, rompecabezas, arma y ya llega uno a la conclusión de este tipo, es un enfermo. Y si me permite ahí, hay algo muy interesante que están refiriendo las mamás, es la conducta de los niños, la conducta verbal y no verbal de que algo les está ocurriendo, pero a veces no alcanzamos a leer bien, ¿no? Entonces, los niños sí manifiestan directamente que es el profesor el que les está haciendo algo, pero cuando las palabras del niño no alcanzan, el cuerpo habla. Y el cuerpo les está hablando a los niños, enuresis, encopresis, por ejemplo, esas dificultades para el control de esfínteres, sea porque lo retiene, sea porque lo libera, es un síntoma muy frecuente de los niños que han sido agredidos
La irritabilidad es uno de los elementos más frecuentes en los niños que han sido víctimas de abuso sexual. La hipersexualización, es decir, que los niños se exploran de más Además, o tienen curiosidades sobre el tema, es otro posible síntoma de agresión. Así que lo que estamos viendo, lo que las mamás nos están presentando acá es un cuadro psicopatológico habitual en niños que han sido víctimas de este tipo de violencias. ¿Qué tiene que decirle uno a sus hijos para que lo mantengan a uno alerta constantemente? Bueno, hay algo importante que a veces la sociedad en la que vivimos no nos deja y es tener tiempo para hablar con los hijos. Esa es una de las principales dificultades porque no hay mucho tiempo para hablar con ellos. Entonces, ¿quién está hablando con ellos? El lobo, por así decirlo. ¿A quién se los estamos dejando? Y esa es una de las preocupaciones. ¿Qué es lo que podemos facilitar para que los niños nos hablen de estas cosas? Dedicarle tiempo de calidad y la posibilidad de que cuando hablemos de estos temas no sea una especie de tabú o de preocupación, sino hay que decir las cosas claras, claro, con respeto y con técnica, pero hay que decir las cosas claras desde muy tierna edad. Los nombres de los animales no les vamos a poner eufemismos ni adornos, sino hay que decirles las cosas como como son, son. para que ellos puedan expresarse efectivamente sobre sus cosas y no que alguien venga a decir, ah, pues que está jugando con las palabras. No, no se está jugando con las palabras, al pan, al vino, y en este tema hay que quitarse los tabús y hablar muy profesionalmente. Ahora, no todos los papás saben cómo hacerlo. En tal caso es necesario entonces contar con profesionales que puedan hacer una preparación para evitar que una de estas cosas ocurran. Yo diría, para finalizar este punto, se necesita amor, confianza y tiempo. Gracias, doctor Shikar. Yo Muchas quiero agradecerles a ustedes por venir acá. Margie, gracias a ti, a Paula, a Katherine, a Angie. Tienen estas camisetas, no se conocían algunas de ellas, están unidas. No vamos a leer lo que dicen las camisetas porque hay veces esas normativas de YouTube, hay palabras que son. Y entendemos porque estamos hablando de niños, de pequeños. Muchas gracias a ustedes. Y aquí hay un mensaje para bienestar familiar. Y este mensaje lo han dejado ellas a través de esta conversación. Pero a ellas no las podemos dejar solas. No las podemos dejar solas, ni a ellas ni a sus hijos. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Les agradezco Gracias mucho. por el espacio. Gracias. Bendiga. A usted. Gracias.